¿Alguna vez escuchaste la historia de un niño que enfrentó a un gigante con solo una piedrecita? Parece una historia inventada, ¿verdad? Pero esta es real. Imagina un campo silencioso, el cielo oscuro en plena madrugada, y en medio de la nada, un niño solo, rodeado de ovejas. Todos dormían, menos él, porque mientras el mundo descansaba, él luchaba contra monstruos invisibles. No monstruos con garras o colmillos, sino miedos, dudas, sentimientos que casi nadie comprendía. Ese niño no usaba armadura ni espada. Solo tenía un arpa, una piedra, y una fe que nadie lograba explicar. Su nombre era David. Olvidado por su propia familia, ignorado por los soldados, ridiculizado por los enemigos. Y aún así, fue el elegido. Pero no creas que su vida fue fácil. Antes de convertirse en rey, David enfrentó no solo a Goliat, sino persecuciones, traiciones, cuevas oscuras, noches donde lloraba solo pidiéndole a Dios que no lo abandonara. ¿Alguna vez tuviste miedo de la oscuridad? ¿Sentiste que nadie te entendía? David también. Pero en vez de rendirse, él escribió. Se desahogó en forma de poesía. Cada salmo que dejó es como un grito del alma pidiendo ayuda, o agradeciendo por haber sobrevivido un día más. Hoy, vas a conocer al niño que se convirtió en rey, al guerrero que venció gigantes, y al poeta que habló con Dios en palabras que aún hoy nos ponen la piel de gallina. Pero antes de todo, dime algo. ¿Tú tendrías el valor de enfrentarte a un gigante del tamaño del tuyo? David lo tuvo. Y esta es su historia. Imagina un campo abierto, el sol poniéndose en el horizonte, el sonido del viento entre los árboles y el suave balido de las ovejas al fondo. Allí, en medio de ese paisaje tranquilo, hay un niño de cabello rojizo, la piel quemada por el sol y los ojos brillando de curiosidad. Lleva un arpa en las manos, mientras cuida el rebaño de su familia. Compone canciones para Dios. Ese niño era David. David era el menor de 8 hermanos. Mientras los demás estaban en la guerra, sirviendo al rey Saúl, a él lo dejaban con el trabajo sin importancia: cuidar las ovejas. Nadie esperaba grandes cosas de él. Ni su padre, ni sus hermanos. Pero había alguien que lo miraba de forma diferente: Dios. En aquel tiempo, el rey de Israel era Saúl. Había sido elegido por Dios, pero se desvió del camino, desobedeció, se llenó de orgullo, y su corazón se alejó de lo correcto. Entonces, Dios envió a un profeta llamado Samuel con una nueva misión: encontrar a alguien con un corazón puro, alguien verdadero, para ser el próximo rey de Israel. Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David. Cuando vio a los hijos mayores, fuertes, altos e imponentes, pensó: este es el elegido. Pero Dios le susurró al corazón: no te dejes engañar por las apariencias. Yo veo lo que hay dentro. Y lo que yo busco está en otro lugar. Y entonces llamaron a David, que ni siquiera había sido recordado. Imagina eso. Nadie había considerado que él pudiera ser el elegido. Pero cuando entró, Dios lo confirmó de inmediato: es este. Es él. Allí, frente a toda la familia, David fue ungido. El aceite descendió sobre su cabeza y cambió todo. En ese momento, Dios le decía al mundo: este es mi elegido. Pero, calma. David no se convirtió en rey al día siguiente. Todo lo contrario. Después de la unción, vino el tiempo del silencio, de las pruebas, de las dificultades. David volvió al campo. Siguió cuidando ovejas. Siguió cantando, orando, luchando contra osos y leones para proteger el rebaño. El trono estaba prometido, pero aún distante. Era como si Dios dijera: antes de liderar personas, aprende a liderar con el corazón. Esa parte de la historia de David muchas veces se olvida. Pero fue allí, en lo escondido, en el anonimato, donde se convirtió en el hombre que Dios quería. Un rey no se forma solo con coronas y espadas, sino con humildad, dolor y una fe inquebrantable. Años más tarde, tras muchas batallas, pérdidas, persecuciones y pruebas que casi lo destruyen, David finalmente se sentó en el trono de Israel. Y fue diferente a todo lo que el pueblo había visto. No era un rey común. Era un hombre conforme al corazón de Dios. No gobernaba solo con fuerza, sino con alma, con canciones, con lágrimas, con verdadero arrepentimiento cuando fallaba.
y con valentía cuando todo parecía imposible. Ese es David, el niño olvidado que Dios eligió, el pastor que se convirtió en rey. Y todo eso comenzó con un corazón dispuesto a obedecer. Los gritos resonaban por el valle de Ela. De un lado, el ejército de Israel. Del otro, los filisteos. Pero no había combate. Durante 40 días, nadie se atrevió a dar un paso al frente. Porque entre los enemigos, había un gigante. Y no solo en estatura. Goliat era la pesadilla de cualquier guerrero. Medía más de 3 metros, llevaba una armadura de bronce tan pesada que muchos hombres juntos apenas podían moverla, y sostenía una lanza que parecía un tronco. Cada día, desafiaba al pueblo de Israel, burlándose, gritando: «Manden a un hombre a enfrentarme. Si él gana, seremos sus siervos. Pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos». Nadie se movía, ni siquiera los soldados más valientes, ni el propio rey Saúl. Y es en ese escenario donde entra David. Pero espera, él no estaba allí como guerrero. Solo era un chico enviado por su padre para llevar pan y queso a sus hermanos en el campamento. Un repartidor. Así de simple. Pero cuando David escuchó los insultos de Goliat, algo dentro de él se encendió. No pudo quedarse callado. Mientras todos veían el tamaño del problema, David veía el tamaño de Dios. Los soldados se rieron. Sus hermanos se burlaron. Incluso el rey Saúl trató de convencerlo de desistir. Pero David respondió con una fe que no venía de la lógica. Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, enfrenté leones y osos. Dios me libró de ellos. Y él también me librará de este gigante. David rechazó la armadura del rey. Era demasiado pesada. Limitaba sus movimientos. Fue al campo de batalla como sabía pelear, con una honda, coraje y fe. Tomó 5 piedras lisas del arroyo. Puso una en el bolsillo. Caminó hacia Goliat, y la escena que ocurrió después cambió la historia para siempre. Goliat rió. Se burló. Dijo: «¿Vienes a mí con un palo? ¿Acaso soy un perro?». Pero David respondió con firmeza: «Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy mismo, el Señor te entregará en mis manos». Corrió. Tomó la honda. Giró con fuerza. Apuntó. Y la piedra voló con precisión. Silencio. El gigante cayó rostro al suelo. El ejército enemigo entró en pánico. Los israelitas, antes paralizados por el miedo, ahora gritaban con valentía. Todo porque un niño confió más en Dios que en sus propias fuerzas. Desde ese día, el nombre de David resonó en todo el territorio. No como un simple pastor, sino como el chico que venció a un gigante, y mostró a todo un pueblo que la verdadera fuerza viene del interior. Después de derrotar a Goliat, David ganó fama. Se convirtió en héroe nacional, líder de batallas, y el pueblo comenzó a cantar canciones en su honor. Pero lo que muchos no saben, es que la mayor arma de David nunca fue la espada. Su mayor fuerza estaba en las palabras. Mucho antes de ser rey, David ya era un poeta del alma. Allí, solo en los campos, mientras vigilaba el rebaño, hablaba con Dios. No con oraciones decoradas, ni fórmulas religiosas. David hablaba con el Creador como quien conversa con un amigo. Tomaba el arpa, se sentaba en la hierba, miraba al cielo, y se desahogaba. Cuando estaba feliz, cantaba. Cuando tenía miedo, lloraba. Cuando se sentía traicionado, gritaba. Cuando se sentía culpable, se arrodillaba y pedía perdón. Esos momentos se convirtieron en letras. Esas letras en oraciones. Y esas oraciones, en los salmos. David no escribía para impresionar. Escribía para sobrevivir. Era su forma de respirar en medio de guerras, persecuciones y dilemas. Uno de los salmos más conocidos comienza así: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». ¿Sabes qué es lo hermoso? No lo escribió sentado en un trono cubierto de oro. Lo escribió como alguien que había pasado por valles oscuros y desiertos sin agua, pero sabía que no estaba solo. David escribió sobre el miedo, la angustia, la esperanza, el arrepentimiento, el silencio de Dios, y también sobre la alegría de adorarlo. Sus salmos son como ventanas al alma. Incluso hoy, siglos después, siguen hablando a quien los lee. Es como si hubiese escrito cada línea sabiendo que un día, alguien,
en algún rincón del mundo, también necesitaría escuchar esas palabras. No era solo un guerrero. Era un hombre sensible, profundo, con el alma expuesta y un corazón sincero. No escondía sus debilidades. Las transformaba en canción. David escribió decenas de salmos. Y, a pesar de todos los errores y caídas que tuvo en la vida, sus palabras siguen siendo refugio para los que sufren, un faro para los perdidos y una voz para los que no saben cómo orar. Porque al final de cuentas, el mayor legado de David no fue el trono. Fue habernos enseñado que la verdadera grandeza está en reconocer que necesitamos a Dios todos los días. La historia de David es más que el viaje de un niño que se convirtió en rey. Es la prueba viviente de que Dios no elige a los más fuertes, ni a los más altos, ni a los más preparados. Él elige a quienes tienen un corazón dispuesto, sincero, quebrantado. David fue olvidado por su familia, pero recordado por Dios. Derrotó a un gigante, no con armas, sino con fe. Y aún con todas las victorias, nunca dejó de buscar la presencia del Señor con palabras que tocaron generaciones. Nos enseñó que la verdadera fuerza no está en el tamaño del cuerpo, sino en el tamaño de la confianza que tenemos en Dios. Y que incluso los reyes también lloran, fallan, se arrepienten y comienzan de nuevo. David no fue perfecto, pero fue real, humano, transparent. Y tal vez por eso, su historia aún nos conmueve tanto. Y ahora que llegaste hasta aquí, dime algo. ¿Qué viste tú en la historia de David? Quizás, al principio, parecía solo un niño común. Pero poco a poco quedó claro que dentro de ese chico había algo que nadie podía medir con los ojos. Un corazón lleno de fe, valentía y verdad. David no se convirtió en rey porque fuera el más fuerte. Se convirtió en rey porque sabía quién era Dios. Mientras todos temblaban ante un gigante, él veía una oportunidad de mostrar que, cuando Dios está de nuestro lado, nada es demasiado grande. Y cuando tuvo miedo, cayó, falló, no lo ocultó. Escribió. Escribió para Dios, para sí mismo. Y, sin saberlo, para mí y para ti también. Cada salmo es como una carta dejada en el tiempo. Un recordatorio de que hasta los mayores héroes de la Biblia lloraron, se sintieron solos, se preguntaron, Señor, ¿todavía estás ahí? Así que presta mucha atención. La historia de David no es solo una lección de valentía, es un espejo. Para mí, para ti. Porque, en el fondo, todos tenemos nuestros Goliat. Todos estamos escribiendo nuestras propias versiones de los salmos, aunque no lo sepamos. Por eso, estate atento. Porque el verdadero poder de la historia de David no está en el pasado. Está en lo que tú vas a hacer con este mensaje a partir de ahora. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal para seguir recibiendo estos relatos que tocan el alma, y compártelo con alguien que necesita recordar que Dios ve mucho más de lo que los ojos humanos pueden ver. Y no te vayas todavía. Ya está apareciendo en tu pantalla el próximo vídeo, y te aseguro, te va a sorprender tanto como este. Haz clic, y ven conmigo a otra historia que el tiempo no logró borrar. Nos vemos en la próxima.